Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bienvenidos a este estudio bíblico. Continuamos con esta primera carta de Pedro. Llegamos al capítulo 2. Aquí Pedro muestra a la iglesia como un templo vivo y espiritual. El fundamento de la iglesia es Cristo. Es la piedra del ángulo y cada creyente es como una piedra. El mensaje es claro. Mientras una piedra, un ladrillo esté solo, no sirve para nada. Una piedra, un ladrillo solo es útil cuando se le incorpora a un edificio. Así sucede con el cristiano individual. Para hacer realidad su destino no debe permanecer aislado, sino ser edificado en la estructura de la iglesia. ¿Cuál es la piedra que realmente importa en la iglesia? Pedro contesta la pregunta: Cristo mismo. ¿Cuáles son las características de Cristo, la piedra del ángulo? En primer lugar, que Él es confiable. En segundo lugar, que Él es preciso para los creyentes. Y en tercer lugar, aunque rechazado por algunos, Él es la parte más importante de la iglesia. Y tristemente hoy en las iglesias no se comparte de Cristo. Esto es una realidad. Los pastores comparten más otros temas, pero no comparten el mensaje de Cristo. No comparten las buenas nuevas. El mensaje tiene que ser cristocéntrico. Si una iglesia no comparte del amor de Dios, no comparte del amor de Jesús, ¿de qué está compartiendo? Cristo es el fundamento, es la base del creyente, es la base de una iglesia. Si analizas este capítulo 2, a partir del versículo 4, el título que recibe es La piedra viva. Acercándonos a él, piedra viva. Jesús, piedra viva. Es curioso que aquí se usa la figura de una piedra. Las piedras son cosas sin vida, son inertes. Son incluso algo que hoy nos parece inútil. Sin embargo, Pedro tiene la idea del templo de Jerusalén. Pedro tiene en su mente la idea de una construcción. Pedro está diciendo que Cristo es la parte esencial de la construcción del templo de Dios. A lo mejor una piedra parece insignificante, pero una montaña de piedras pueden hacer muchas cosas. Una piedra mató a Goliat. Menuda pedrada le dio David a Goliat, ¿verdad? Le hirió, pero luego David lo remató con la espada. Pero es que esa piedra le dejó casi cao. Cristo es una piedra viva. Pedro llama a Jesús de esta manera porque él supo que Jesús se levantó de entre los muertos. Él lo vio, se le apareció antes de aparecérsele al resto de los discípulos. De modo que lo primero que resalta al comienzo de la carta es el tema de la resurrección. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto lo hemos visto en el anterior estudio bíblico. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Pedro conoció que Jesucristo era la roca sobre el cual se fundó la iglesia. Y recordemos que fue sobre la declaración de Pedro que Jesús dijo que edificaría su iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18. Jesucristo es la piedra viva, contrario a las piedras frías, a las piedras muertas del templo antiguo. Por eso Pedro dice aquí, Jesús, piedra viva. Pero sigue diciendo Pedro, en este versículo 4, capítulo 2, primera de Pedro, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Piedra rechazada. Jesús fue rechazado cuando nació. Fue rechazado cuando creció por los fariseos, por la casta religiosa. Le rechazaron. Parte del pueblo también estaban comprados. Fue rechazado por aquellos hombres de Gadara. ¿Recuerdas cuando mencionamos hace unas semanas
el personaje bíblico del endemoniado ganadero? ¿Cómo libera Jesús de esos demonios a este hombre? Y aún así, viendo el milagro, los que apacentaban cerdos, que deducimos que eran gentiles, porque los judíos no podían tener contacto con el cerdo. Para él el cerdo era un animal impuro. Por eso apacentaban cerdos, porque eran gentiles. No pertenecían al pueblo de los judíos. Si fueran judíos, apacentarían ovejas. Pero como eran de los gentiles, estaban apacentando cerdos. ¿Qué hicieron estos hombres de Gadara? Expulsaron a Jesús. Vete de aquí, no te queremos. Fue rechazado. Dice la palabra también, a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. Fue rechazado por el joven rico, quien prefirió sus riquezas antes que las riquezas de Cristo. Fue rechazado por Judas, quien prefirió el salario de un esclavo antes que vivir al lado del que todo lo tiene y del que todo lo puede. Fue rechazado por la multitud, que prefirió a Barrabás en lugar suyo. ¿Quién prefiere, en su sano juicio, a un asesino antes que a un inocente? Pues un pueblo, un gobierno corrupto, porque fue al final un gobierno corrupto, una secta corrupta, la que mató a Jesús. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día, corrupción, jueces injustos, gobiernos injustos, personas que prefieren al asesino antes que al inocente. Leyes que se están abriendo en todos los países. Si van a robar a tu casa y tú te defiendes, te meten a ti a la cárcel antes que al que ha ido a tu casa a robarte. La multitud rechazó a Jesús y prefirió a Barrabás. Jesús ha sido rechazado por los autosuficientes, los que creen no tener necesidad de él. Ha sido rechazado por los que prefieren vivir su propia vida, ignorando el castigo eterno. Sin embargo, lo que todos estos no saben es que la piedra que fue rechazada ha venido a ser la principal piedra. Lo que muchos dieron por inservible ahora es lo principal para la vida eterna. No hay vida eterna sin Jesús. Eso significa que todo, absolutamente todo, depende de Él, depende de Jesús. Nadie se escapa de Cristo. Piedra rechazada, piedra desechada por los hombres. Y sigue diciendo Pedro. Sí, Pedro, el que negó a Jesús. El impulsivo, el arrogante Pedro. Aquí le vemos transformado. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Piedra escogida. Isaías capítulo 26, verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Las piedras angulares fueron elegidas y fueron costosas. Fueron colocadas en lugares específicos con mucho cuidado. Fueron colocadas en su lugar. Esto es como un puzzle. No puedes poner una pieza de un puzzle en un sitio donde no corresponde, porque vas a romper el puzzle. Aunque le des la vuelta a la pieza, no va a entrar. Ese no es su sitio, hay otra pieza. Hay otra que encaja a la perfección. Él es la piedra más preciosa. Jesús. ¿Qué decir de las piedras preciosas, verdad? ¿Te has hecho la pregunta cuál es la piedra más preciosa del mundo? ¿Será el rubí, el zafiro, el diamante, la esmeralda? El diamante, por cierto, es muy usado para sellar los compromisos. Por ejemplo, en los anillos de boda, últimamente se usa un diamante. Pero ¿qué decir de Jesús? Él es la piedra preciosa. Por ser una piedra viva, es el fundamento de nuestra fe. Piedra escogida, piedra preciosa por Dios. Y mira lo que sigue diciendo Pedro. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero también dice, acercándoos a Él. Así dice el versículo 4. Acercándoos a Él.
La vida que hemos llegado a tener en Cristo nos convierte, al igual que Él, en piedras vivas. Pablo nos da en casi todas sus cartas una comparación de lo que era nuestra vida antes de conocer a Cristo y lo que ahora somos. ¿Lo recuerdas? Somos nuevas criaturas. Lo viejo pasó, he aquí todas, ahora las cosas son hechas nuevas. Pablo también habla de muertos en vuestros delitos y pecados. Pero el mismo Pablo nos dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, verso 4. Es decir, que ahora somos piedras vivas, participando en un organismo vivo que es la Iglesia. Es por eso que nuestra alabanza debe ser viva. Nuestro servicio al Señor debe ser vivo. Nuestro culto debe ser vivo, racional. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabras de Jesús, Juan capítulo 10, verso 10. Las piedras también fueron usadas para los altares, donde los hombres comenzaron a presentar sacrificios para el Dios vivo. De esto hablaron Ramón Ubillos y Miguel Díez la semana pasada en la tertulia que ofrecieron aquí en Radio Solidaria. El altar estaba derribado. El fuego había consumido las piedras incluso. ¿Recuerdas el pasaje donde el pueblo de Israel cruza el río Jordán? ¿Qué sucedió después? Se le pidió que tomaran 12 piedras, una por cada tribu, como testimonio para sus generaciones. David tomó piedras lisas del arroyo. Y con una de esas piedras, como te decía hace unos minutos, le dio una pedrada enorme al gigante, a Goliat. Salomón se aseguró de conseguir piedras de excelente tallado para la construcción del templo. Piedras. Somos edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Dios desea que le glorifiquemos de manera individual, pero también corporativamente. Nuestra adoración es santa, es una adoración consagrada solo a Dios. De nada sirve llegar al culto si no estamos presentando sacrificios a Dios en nuestras casas. De nada sirve todo lo que hacemos el domingo si en nuestros hogares no nos hemos consagrado a Dios y no hemos presentado allí pues nuestras vidas en sacrificio santo y agradable. Leer la palabra, ser puntuales, tener atención. ¿De qué vale si nuestra vida no es consecuente con esto? Es decir, si nuestra vida no son vividas para el Señor en la semana, en nuestros hogares. ¿De qué me vale ir a un culto un domingo, un jueves, ir a una vigilia, si luego en mi día a día yo no busco a Dios, no tengo una relación personal con Él? ¿De qué me vale? Todas las piedras son necesarias. La razón por la que Él espera que nosotros seamos piedras vivas es porque Dios está construyendo un templo, que no es, por cierto, el templo físico, pero un templo no puede ser solo cimientos. Cada piedra en esa pared llega a ser necesaria. Tú eres necesario en el cuerpo. Que no te digan que no vales para nada. Tú eres necesario, tú eres importante. Tú tienes una función específica. Solo tienes que ponerte manos a la obra. Solo tienes que aceptar a Jesús en tu vida. Y cuando la aceptas, tú te pones manos a la obra, te pones a trabajar. Como la suegra de Pedro. Estaba enferma, Jesús la sana y dice la palabra que la suegra de Pedro empezó a trabajar, empezó a servirles al momento, al recibir la sanidad. Somos edificados como sacerdocio santo. Y en esta casa espiritual tenemos privilegios, responsabilidades, y la idea es que nos interrelacionemos llegando a ser inseparables. Juntos hacemos la diferencia. Como ese famoso refrán, el pueblo unido jamás será vencido, todos a una. El apóstol Pedro nos dice que las piedras vivas toman la función de sacerdotes dentro del cuerpo, llegando a ser sacerdocio santo. Los sacerdotes eran elegidos de una casta especial. La tribu de Leví había sido escogida para ese oficio y nadie podía ejercer el sacerdocio. Sin embargo, ahora nosotros como piedras vivas podemos ejercer el sacerdocio santo.
Todos tenemos acceso al Padre sin necesidad de intermediarios y a su vez todos podemos interceder los unos por los otros. Piedra escogida, piedra preciosa. Piedra de tropiezo también habla la palabra. Podemos ser piedras preciosas, piedras útiles, piedras de edificación, pero también podemos ser piedra de tropiezo para otros. Es decir, una roca que hace caer. Desde los tiempos de Cristo, muchos hombres encontraron en él una piedra de tropiezo. Los hombres que habían hecho su propio programa para salvarse, especialmente el sistema riguroso de la ley, encontraron en Jesús piedra de tropiezo. Él quebrantó su tradición y por eso se enfadaron, se escandalizaron hasta el punto de crucificarle. Jesús llegó a ser una piedra de tropiezo para aquellos que han construido sus propios intercesores delante de Dios, para aquellos que levantan su propia filosofía sin tomar en cuenta lo que Dios ha dejado para salvación. Las escrituras antiguas nos hablan proféticamente de la piedra que iba a ser puesta en Sión, como la piedra principal. Isaías capítulo 8, verso 14. Jesucristo es el medio de salvación. Si lo aceptas, es ese medio de salvación. Pero también será el medio del juicio si se rechaza a Jesús. Pedro termina diciendo que para los que creen en Él es precioso, pero para los incrédulos es roca que hace caer. No hay puntos medios. O te acercas a Él y así recibes vida, salvación, propósito, o esa piedra será tu constante tropezadero. Una y otra vez te pondrás de pie en tus fuerzas, en tus conclusiones de la vida, en tus resoluciones, y una tras otra vez vas a tropezar. Ese tropiezo, cuidado que no sea eterno. No rechaces a esa roca, no rechaces a Cristo. No podemos abrazar al mundo y a la piedra viva. No puedes abrazar al mundo y a Cristo. O sirves a uno o sirves al otro. Este es el mensaje que Pedro nos está compartiendo en estos dos versículos. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Por medio de Él. Ahora bien, ¿qué implicación tiene esto para mi vida? Muy fácil. Tú y yo, como discípulos de Cristo, debemos acercarnos a Jesús. Él es el fundamento del Evangelio, el cual constituye la piedra angular del mensaje de salvación. Aquí Pedro nos está mostrando que Cristo es la piedra viva y que al acercarse a Él también ellos, como piedras vivas, están siendo edificados en casa espiritual. El creyente no es nada solo, debe estar unido a una casa espiritual como piedra viva para presentar ofrendas de sacrificio, de olor fragante al Señor, fruto de labios que confiesan su nombre. Una piedra sola por separado no va a hacer nada, pero juntas pueden hacer muchas cosas. Acércate a Jesús. Acércate a la piedra viva.